Los Nuestros, en donde en cada programa les presentaremos a cada uno de los integrantes que conforman esta gran familia UNIREM, desde docentes, colectivos, administrativos, alumnos y a cada uno que cumple con esta noble labor. Iniciaremos con el grupo de diseño gráfico del 401 de la clase de guionismo. Cedo los micrófonos a mi compañera Amanda. Hola, ¿cómo están? El día de hoy tenemos preparados un gran programa. ¿Alguna vez se preguntaron cómo o dónde inicia su programa de televisión favorito, de radio, alguna película que les guste? Bueno, pues estas dudas se van a resolver el día de hoy junto a mis compañeros Carlos, Luz, María José. Muy bien, para comenzar, ¿dónde se inicia la fantasía? sí, todo programa, ya sea de televisión, de radio o incluso una película, tiene como base lo que es el guión. Perfecto. ¿Y cuál es la diferencia entre un guión y un libreto? Sí, el libreto, primero que nada, solamente funciona lo que es en la puesta de escena en teatro. Y un guión es la base en un, ¿cómo era? En una puesta de escena de teatro. ¿Y cuáles serían las características principales para un guión? Sí, un guión tiene primero lo que es iniciamos con la premisa, después es la anécdota, el tema, la trama y por último lo que es el personaje protagónico. ¿Y de todas esas, por dónde se comienza? Con la premisa. Y si esta es atractiva a otras personas, escribimos lo que es la anécdota, que es la acción general. Pero ¿qué te parece si leemos nuestro guión para que el público, además de saber cuáles son los elementos que debe contener un guión, hacerlos ver al público cómo se hace un programa de radio? Claro que sí. Buen día, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Si la vida fuera. Hoy presentamos Lo que un día fui. Adrián, un chavo universitario, quien junto a su mejor amigo David estaban trabajando en un proyecto final para su universidad. Ok, ¿qué más nos hace falta? Ya tenemos listo el presupuesto, solo hace falta conseguir el dinero y empezar. Wow, sí que es mucho lo que vamos a tener que invertir. Sofía, hermana de Adrián, bajó las escaleras, recorrió todo el pasillo hasta llegar a la cocina. David la miró por unos segundos. Oye, y si no es indiscreción, ¿cómo sigue tu hermana? No sé qué hacer. Ayer despidieron a mi papá del trabajo y pues ahora estamos peor que antes. Y Sofía, bueno, necesitamos dinero para costar sus medicinas y no podemos esperar mucho. Está bien. Te lo agradezco, pero no quisiera involucrarte en nuestros problemas. Mira, esperaré a que se cambien un poco las cosas, aquí en mi familia. Después hallaremos una solución. Está bien. De repente, en la cocina se escuchó un vaso de cristal romperse. Al escuchar el sonido, los chicos rápidamente fueron a ver qué era lo que estaba pasando. Encontraron a Sofía tirada en el suelo. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Estás bien? Reacciona. Adrián y David llevaron a Sofía al sillón para recostarse. ¿Qué pasó? ¿Te desmayaste? ¿Ya te tomaste la medicina? No, ya se me acabó. ¿Todas?
sala receta? Mi cita de noche. No te preocupes, yo conseguiré las medicinas, ¿va? Hey, ya verás que todo se solucionará. Yo también espero lo mismo. Tengo que sacar adelante a mi hermano. Al día siguiente, Adrián y David fueron a la cafetería de su escuela, donde su profesora les dijo que se verían para revisar su proyecto. Buen día, profa. Aquí ya tenemos el reporte de la semana para nuestro proyecto. Está bien, déjenme lo reviso. Ok, está perfecto. Ya pueden comenzar a hacer la planeación arquitectónica. Muchas gracias, profe. Oigan, antes de que se vayan, la escuela hará un comité para un concurso de proyectos innovadores. Van a haber participantes internacionales y el premio será de 500,000 pesos. Y creo que su proyecto es perfecto para representar a la universidad. ¿Qué dicen? ¿Aceptan? Adrián, esta es la oportunidad que estabas buscando. Pero, ¿y si no ganamos? A ver, mi chavo, no te agüites. Ya verás que nuestro proyecto será el mejor. Ok, está bien. Aceptamos. Bien, le diré al director sobre esto y ya se pondrá en contacto con ustedes. Esa misma tarde, Adrián llegó a casa y al pasar por la habitación de Sofía, se percató que tenía algo. ¿Se puede? Al escuchar, Sofía se limpió rápidamente las lágrimas e intentó disimular su tristeza. ¿Qué tienes? Nada, estaba revisando mis fotos antiguas y me dio sentimiento, solo eso. Ambos empezaron a ver las fotos. Es que me duele ver estas fotos, ¿sabes? Me da tanta lástima no poder volver al pasado y disfrutar todo aquello que ahora no puedo hacer. Quiero volver a ser yo. Sofía, pero no ha cambiado nada. Mi vida cambió, Adrián. Acepta que no puedo cambiarlo. El destino no tiene planes para mí de cumplir mis sueños. Mira, no te adelantes al futuro. Si mantenemos la mente positiva, podemos lograrlo. Lo vas a lograr, ¿ok? Sí. El día siguiente, Adrián, David y sus amigos Kenia, Paulina y Gustavo estaban en la explanada platicando sobre una fiesta. ¿Se acuerdan de mi primo el Beto? Pues es su cumpleaños este fin y me dejó invitarlos a ustedes. ¿Y van a tomar? No, mejor no. Así está bien. Ay, ándale, no seas mamila. Está bien. Sí. Voy, pero no voy a tomar. Y me regreso a mi casa temprano. Todo iba bien, hasta que repentinamente entró una llamada celular de Adrián. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasó, ma? ¿Qué? ¿Pero está bien? Ok, voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? No, me acaban de avisar que mi hermana está en el hospital. No manches, ok, no te preocupes. ¿Quieres que te acompañe? No te apures. Muchas gracias. Adrián tomó un taxi y se fue al hospital. Entrando a la sala de espera se encontró con su madre. ¿Qué pasó? Llegué a la casa y la encontré en el suelo, al pie de las escaleras. Ay, no puede ser. Pero ¿no te dijo el doctor que pudo haber sido? No la he visto desde que la metieron al quirófano. ¿Y tú dónde estabas? Fui a firmar el divorcio con tu padre, por eso no estaba en la casa. ¿Qué? ¿Por qué? No entiendo. Tenía un amante. ¿Y qué pasará ahora con nuestra familia? No te entrometas, Adrián, no lo sé. Adrián sintió una gran decepción en su interior. El doctor entró a la sala y se dirigió hacia Adrián y a su madre. Doctor, ¿cómo está? Los análisis arrojaron que tuvo un preinfarto al momento de bajar las escaleras. Al desvanecerse, su cabeza impactó contra un escalón y le dio una contusión. Perdió mucha sangre. Pero ella se encuentra bien, ¿verdad? Ella falleció. Desgraciadamente pasó mucho tiempo desangrándose y sin ser atendida. No pudimos hacer nada más. Adrián quedó impactado por la noticia. Su madre lloraba amargamente, pero a él no le salía ninguna lágrima, pese al dolor que sentía. Días después de aquella triste noticia, llegó el día del funeral de Sofía, durante el velorio. Se lo pasó caminando en un lugar a otro, mirada perdida, cabizbajo y con una presión en el pecho, pero aún así sin ninguna lágrima. La emoción era fuerte que su tristeza estaba bloqueada. En ese momento, David llegó al funeral. David, gracias por venir. Más sentido Adrián. Por favor, cualquier cosa que necesites, aquí estaré. Esa noche,
Adrián se fue a su habitación y se recostó en su cama. Sentía una pesadez intensa. Su corazón comenzaba a latir fuerte. Tenía los ojos vidriosos y de repente comenzó a llorar hasta quedarse dormido. Al día siguiente, despertó por una tristeza profunda al saber que Sofía ya no estaba. De un cajón sacó un sobre con unas fotografías de Sofía dentro. Comenzó a mirarlas una por una, con mucho dolor. Más tarde, salió a recorrer las calles solitarias y tristes. Con el recuerdo de Sofía presente, de pronto, se encontró a Gustavo y sus amigos en la banqueta. Hola, Chale, ¿pues qué te pasó? Andas así como achicopalado. mi hermana falleció hace unos días. Vete, qué fuerte. ¿Y de qué o qué? Preferiría no hablar de eso. ¿Dónde está Adrián? No lo hemos visto. Oye, ¿por qué no vienes y echas un mezcalito con nosotros? Ah, no, gracias, no tomo. Ándale, te vas a sentir mejor. Créeme, sé lo que te digo. Adrián tenía un sorbo al mezcal y poco a poco le daba más. De pronto ya se había terminado casi toda la botella y comenzó a emborracharse. Pasaron las horas, cayó la noche y Adrián se quedó dormido en la acera. Gustavo y sus amigos se fueron. Cuando despertó, se dio cuenta de esto. Y como pudo se levantó y se dirigió a su casa. Tocó sus bolsillos buscando las llaves, pero se dio cuenta de que no estaban. No le quedó de otra más que esperar que su madre abriera. Minutos después, su madre abrió la puerta. Adrián, Dios mío, ¿dónde estabas? Pues por ahí, ma. No puedo creerlo. ¿Estás tomando? No, ma, para nada. Yo no quiero tener un hijo borracho. Me estás ocurriendo. Lárgate de mi vista. Después del incómodo encuentro, Adrián no tenía otra opción más que ir al parque de la colonia. Después de haber dormido casi por 2 días, su madre terminó cediendo para que volviera a casa, iniciando la semana. Adrián llegó a su clase, pero tarde. Buenos días, ¿puedo pasar? Joven, como que a usted ya se le hizo costumbre llegar a esta hora. Además, que ya lleva más de 3 faltas sin justificar. Sí, es que... Pero nada, usted no tiene derecho de hacer examen. Vaya con su coordinador para resolver su caso. Adrián se dio la vuelta y no dio una sola palabra. Más tarde, David se encontró con Adrián. Adrián, ¿qué onda? No sé qué está pasando contigo. No sé, güey, yo tampoco sé qué me pasa. Adrián, no estás tomando las mejores decisiones. Es mi vida, David. Si salgo jodido soy yo. En ese momento llegaron Paulina, Kenia y Gustavo. Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, les tengo una invitación. Este sábado habrá una fiesta en mi casa por mi cumpleaños. Ok, está bien. Acepto. Adrián volvió a ver a David, pero él solo negaba con la cabeza. Se llegó el fin de semana y con él la fiesta de Paulina. 7 de la noche y el ambiente apenas estaba comenzando. Llegó David junto con Adrián a la casa de Paulina, quien lo recibió con un shot de tequila. Adrián, ¿estás seguro de que vas a tomar? Ay, obvio. Pero no va a ser mucho, solo unos cuantos tragos y ya. Después de eso, la fiesta continuó. Todos bailaban, cantaban, a otros les gustaba socializar. Y mientras la fiesta iba en curso, Adrián iba tomando cada vez más. David lo detuvo, hasta que notó que comenzaba a emborracharse. Y gracias a esto empezó a tener una actitud irreverente con los invitados. Eran casi las 10 de la noche, y David estaba cada vez menos consciente. Decidió ir a la cocina por otra cerveza, hasta que se encontró con Kenia en su celular. Hey, ¿con quién hablas? Con nadie. ¿Qué haces aquí? Más vine por otra chela. Güey, ya tomaste demasiado. Estás pedo. Ya se quejaron de ti porque andas hostigos de los tipos apalanchados. ¿Qué? ¿Hostigo soy yo? Para nada. Oye, tengo algo que decirte. Saca de compas. La neta, me gustas un buen. No ligas al tabo, pero me gustaría que fueras mi novia. Pues gracias, pero no estoy interesada en ti. El momento se volvió tedioso cuando Adrián comenzó a acercarse lentamente hacia Kenia. Y justo cuando ella lo notó, Adrián la tomó y le plantó un beso. En ese preciso momento entraba Gustavo. ¿Qué está pasando aquí? Gustavo se dirigió amenazante a Adrián y de pronto los dos comenzaron a forcejear. Tabo, ¿puedo explicarlo?
No tienes nada que explicar, tú sabías que ella me gustaba. Con una expresión confusa en su rostro, Kenny alertó a David para que ayudara, mientras Gustavo tenía a Adrián contra el suelo, intentando ganar, pero tuvo una terrible hazaña. Adrián buscó la zona del torso de Gustavo y de una patada lo lanzó. Se golpeó en la nuca con la barra y finalmente murió. Adrián no tenía idea de esto hasta que vio el charco de sangre alrededor de Gustavo. David llegó en ese momento y al ver lo que estaba pasando, llamó a la ambulancia. Gustavo había muerto. Kenny y David angustiados y Adrián seguía sin creer lo que había hecho. Con una expresión de terror, volteó a ver a su mejor amigo. Adrián, ¿qué hiciste? Adrián no aguantó la presión y el pánico y salió corriendo de la escena. Se escabulló entre las personas de la fiesta. Llegó a la salida y simplemente huyó. Corrió varias cuadras hasta llegar a su casa. Subió a su habitación y en un rincón trató de esconderse. Perdóname la vida, Sofía. Adrián sacó una fotografía de Sofía de su bolsillo y con un profundo dolor le expresó cuán arrepentido estaba por haber hecho las cosas mal. Y con este impactante final se da por concluida una emisión más de su programa Si la vida fuera. Si les gustó esta historia, no olviden contactarnos en nuestras redes sociales. No dejen de sintonizarnos todos los fines de semana de 8 a 12 p.m. Radio Aura 107.9 FM. Bueno, sí, qué interesante. Así es como se hace un guión de radio. Muchas gracias por su compañía y espero que haya sido de su agrado esta sección. Gracias, Carlos, Luz, María José. En los nuestros tenemos como objetivo mostrar el talento de nuestros alumnos, el compromiso de nuestros administrativos, la trayectoria de nuestros docentes y el profesionalismo de toda nuestra comunidad UNIREM. Así que vamos contigo, Daniel. Muchas gracias, compañera Kenia. Ahora nos encontramos con Abigail, Monse y Dana. ¿Cómo están, chicas? La primera pregunta es, ¿en qué se trata el guión de su tema de El secuestrador y cuál es la diferencia entre un guión de radio y un guión para cine? Que en este caso el de ustedes es para radio, ¿verdad? La diferencia radica en el tiempo, ya que para escribir un guión de radio o televisión es importante saber cuánto tiempo debe de durar el programa, media hora, una hora, cuántos cortes comerciales tiene, ya que una cuartilla equivale a un minuto. Ok. Bueno, sin en cambio el guión de teatro y de cine, pues realmente depende mucho el tiempo del escritor, ya que él depende escribir bien las cosas para que él pueda contar las historias adecuadamente bien. Ok. Otra diferencia entre el guión de radio y el guión de cine es que en el guión de radio el narrador siempre va a hablar en pasado y los personajes van a hablar en presente. ¿Y me podrían platicar un poquito qué las motivó a escoger el radio como medio de difusión en su trabajo? Bueno, más que nada porque el radio nos permite tener un tiempo más amplio, porque ya en cine es máximo 2 horas, y realmente pues nos gustó esa parte que la historia no debe de correr muy rápido, y porque lo importante es contar la historia con redundancia. O sea, ¿y cómo se llega a saber si la historia es redonda en este caso? Lo primero que debe ser redondo es el guión. ¿Y cómo se dieron cuenta ustedes que su guión está listo para grabar? Bueno, eso se va viendo gracias al draft. ¿Y nos podrían explicar un poquito qué es un draft? El draft es la revisión del guión. ¿Y cuántas veces o cuántos drafts se llegan a hacer y si hay un límite, no sé? Bueno, realmente no se puede decir un número, ya que pues eso depende del escritor para contar la historia con coherencia. O sea, ¿se podría decir que esto es un ejercicio de voz alta de lectura? Sí, incluso hacemos un ejercicio con los tracks y efectos de sonido para podernos imaginar cómo se va desarrollando la historia. Ok, muchas gracias. ¿Nos podrían mostrar cómo se hace un ejercicio de draft? Claro, ese es el propósito de nuestra visita. Muchas gracias.
Vamos en 2. En el año de 1982, a las afueras de la Ciudad de México, en un terreno baldío, la policía acordonaba la zona, mientras que los forenses sacaban el cuerpo de Amelia, una joven bella y amable, cuya felicidad siempre la hacía sonreír. ¿Cuál es la causa de la muerte, doctor? Le dispararon en la cabeza. Esa pudo haber sido la causa de su muerte. Además, tiene varios signos de tortura, los hematomas en su cuerpo y sus piernas están rotas, pero necesitamos hacerle la autopsia para estar más seguros de la causa de su muerte. Avísenme cuando los resultados estén listos. La familia de Amelia, amigos y todos los que conocieron a la joven se preguntaban, ¿cómo es que una chica como Amelia había terminado de esa forma? Eran las 5:30 de la mañana del 22 de septiembre. Amelia, una joven estudiante de preparatoria, se preparaba para ir a su escuela. Ese día se veía radiante. Su ropa limpia, su cabello oscuro bien peinado con una coleta y sus tenis blancos impecables. Al terminar con su rutina de todos los días, tomó su mochila y salió de su habitación para bajar las escaleras de su casa y caminar a la salida. Afuera le esperaba el chofer, que le había contratado a su padre, un afamado hombre de negocios que se dedicaba a las bienes raíces. La joven subió al auto para ir a la escuela. Buenos días, señorita Amelia. Buenos días, Carlos. Ese día en especial, Amelia se sentía muy nerviosa. No sabía cuál era el motivo de su intranquilidad, puesto que ella siempre salía a la misma hora y el chofer tomaba el mismo camino hacia la escuela. Conforme iba viendo el camino, eran más grandes sus nervios, pero trataba de controlarse pensando en otra cosa. Antes de llegar a su escuela, en una esquina, una camioneta de 4 puertas le cerró el paso. De esta salieron 2 hombres vestidos de negro y con pasamontañas. Golpearon al conductor y sacaron a Amelia del auto para subirla a la camioneta, pese a que gritó y peleó para evitar que se la llevara. Pero uno de los hombres colocó un pañuelo con cloroformo en la nariz y la boca de la joven. Después de unas horas, la joven recuperó el conocimiento. Tenía los ojos vendados y solo se escuchaban algunas voces. De seguro eran los secuestradores. Lo que ignoraba Amelia era que quien estaba detrás de todo esto era Jorge, el secretario de su padre. Un hombre de mediana edad, eficiente en su trabajo, persona de confianza del padre de Amelia. A pesar de que era eficiente en su trabajo, él tenía un defecto, y era que le encantaba apostar. En ocasiones ganaba, pero en la mayor parte de las veces perdía. Por eso pedía dinero muy seguido. Pero esta última vez le pidió dinero a un hombre que pertenecía a Jorge. Jorge no pensó en ello, y ahora le debía una gran cantidad de dinero, y como todos se iban a apuestas, tuvo que recurrir al secuestro de la joven. Jorge estaba al tanto de todos los negocios y la gran cantidad de dinero que ganaba el padre de Amelia, así que ideó el secuestro de Amelia, pues sabía que el señor disponía del dinero en efectivo, en una caja fuerte de su oficina. En la bodega abandonada se encontraban Jorge y 2 tipos. Sí, tendrás tu dinero hoy en la medianoche. Ha llegado el momento de hablar al padre de la mocosa. Tú, haz la llamada. Espero que cumplas con la parte del trato. Nos tienes que pagar por lo que estamos haciendo por salvar tu trasero. Carajo, no me fastidies, llámalo ya. Los secuestradores pensaban que Amelia seguía dormida, pero ella estaba escuchando todo lo que hablaba. Jorge tomó el celular y le habló al papá de Amelia. Tenemos a tu hija. Si quieres volver a verla viva, tienes que darnos $2 millones en efectivo. Si no, nos los entregas en 2 horas, tu hija muere. Dame una prueba de que es cierto lo que dice. Papá, ayúdame. Ante el forcejeo que hizo Amelia para liberarse de la garra de los hombres, la venda que tenía en sus ojos se cayó y vio el rostro de Jorge y los otros tipos. ¡Jorge! Niña estúpida. El cuerpo sin vida de Amelia cayó al suelo. Preso de su ira, Jorge tomó un trozo de madera para golpear el cadáver de Amelia. Deshazte del cuerpo, nos ha arruinado. Los 3 hombres fueron a tirar el cuerpo sin vida de Amelia a un terreno baldío para después irse de la ciudad. Después de ese día no se supo más de ellos.
Muchas gracias, chicas. Increíble su guión de El secuestro, pero ¿les parece que creo que también lo tienen en inglés, cierto? Claro. ¿Les parece que vamos con mi compañera Kenia Mora a ver este guión en inglés? Kidnapping. In the year of 1982, on the outskirts of Mexico City, in a vacant lot, the police cordoned off the area, while phonetics removed the body of Amelia, a beautiful and kind young woman whose happiness always made her smile. What is the cause of the death, doctor? The body has marks on the neck. They suffocated her that could have been the cause of her death. She also has several signs of torture. Bruises on her body and her legs are broken. But we need to do an autopsy to be sure of the death cause. Let me know when the results are ready. Amelia's family, friends, and everyone who knew the young woman wondered how a common girl like Amelia ended up like this. It was 5:30 in the morning of September 22. Amelia, and a young high school student, was getting ready to go to school. She looked radiant at the day. Her clothes clean, her dark hair neatly silently in a ponytail, and her pristine white sneakers fishing with his daily routine. He took his backpack and left his room to go down the stairs of his house and walk to the exit outside. The driver that their father had hired, a famous businessman who was dedicated to real estate, was waiting for her. The young woman got in the car to go to school. Con esto concluimos el guión El secuestro. Así es como se lee tanto en español como en inglés. Pero continuamos contigo, Kenia. Estamos a nada de concluir con nuestro programa del día de hoy. Y sin más que decir, los voy a dejar en compañía de mi compañera Jessica, que nos va a dar una increíble entrevista con nuestro último equipo de guionismo. Vamos contigo, Jessica. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Kenia. Hola, Leonardo, José, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Oigan, ¿cuál es el nombre de su guión y qué medio eligieron para hacerlo público? Nuestro nombre del guión se llama La Rebelía y nuestro género es radio. Oigan, ¿y qué los motivó a escribir esa historia? Más que nada los videojuegos y también unos cuentos que veamos de chiquitos. O sea que todas las historias están inspiradas en la vida real. No, la mayoría de los guiones cuentan con ficciones y otras son adaptaciones de un cuento, un poema o una historia. Ah, ok. Y bueno, ¿ustedes qué les recomendarían a las personas que quieren escribir un guión? Que lean la Poética de Aristóteles. Ok, pero ¿por qué? ¿Tiene algo en especial? Porque la Poética de Aristóteles menciona que los elementos deben tener una obra dramática y la diferencia con la épica y la narrativa. Es el cine de la narrativa que debe de contener elementos de un drama. Ok, ¿y qué diferencia hay entre la escaleta y el guión? La escaleta es una descripción de una escena por acciones generales, sin diálogo o acotaciones. El guión es una escena de diálogos con efectos incluidos. Ok, bueno, ahora vamos a escuchar su guión, por favor. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a Next Radio. Mi nombre es Leonardo y hoy tengo un invitado muy especial que me acompaña a la emisión. Les presento a Pablo. Bienvenido, Pablo. Gracias por acompañarnos en FM Cool. Hola, Leonardo. Estoy encantado de poder estar contigo el día de hoy. Hoy en el programa tendremos un cuento llamado La Rebelión. En una comisaría en Florida recibieron una llamada que atendió el comisario Robert. Era una señora desesperada que empezó a hablar muy rápido. La cincuentona le informó que en el pantano cerca de su casa había un cocodrilo, por el cual el comisario Robert llegó a casa de la señora. El comisario arribó con todo un equipo para atrapar el cocodrilo. Cuando se acercó, grande fue su sorpresa, ya que de lejos parecía tranquilo e inofensivo.
Pero cuando lo tuvo cerca, el comisario descubrió que algo andaba mal. Ya que el enorme animal no se movía, después de inspeccionarlo minuciosamente, que el monstruo animal tenía pequeñas picaduras extrañas en todo el cuerpo. Por lo cual, el comisario llamó al Departamento de Protección de la Fauna de Peligro de Extinción en Miami, que lo recogieron al gigantesco cocodrilo para descubrir la causa de la misteriosa muerte. Mientras tanto, el comisario Robert, para tranquilizar a los vecinos, les dice que todo está bajo control. Cuando regresó a la comisaría a realizar el papeleo, Robert recibió la llamada del especialista, que con una voz preocupada y llena de intriga, que las heridas que había en el cocodrilo eran desconocidas y que no era la primera vez que las veía. Al día siguiente, el comisario recibió varias llamadas de personas que encontraron cuerpos de cocodrilos flotando muertos en el pantano. El comisario organizó a su gente en varios equipos para atender el llamado de todos los vecinos. Ahora eran 5 cocodrilos muertos en diferentes zonas del pantano. Una vez más, Robert telefonó el Departamento de Protección de Faunas en peligro de extinción en Miami. Al igual que el día anterior, se llevaron los cuerpos. Cuando Robert, al regresar a la comisaría, se puso a analizar la situación, y por más que pensaba, no llegaba a una conclusión. La causa de las muertes de los cocodrilos era desconocida. De pronto, el timbre del teléfono le sacó de sus pensamientos. Escuchó al otro lado la voz del mismo veterinario, especialista que la había contactado, informándole que la situación era alarmante, porque seguía ignorando las causas de las pequeñas heridas en los cuerpos de los cocodrilos. Esa misma noche, un granjero que acostumbraba a regar sus sembradíos a la medianoche, escuchó un sonido muy familiar, que cuando se acercó extrañado al lugar donde provenía, no podía dar crédito a lo que venía cuando la muerte lo sorprendió. Al amanecer, el comisario Robert atendió la llamada de la esposa del granjero, que no paraba de llorar. En el acto, el comisario se dirigió a la escena del crimen para levantar el cuerpo. Enorme fue la sorpresa al descubrir que el cuerpo del granjero tenía heridas parecidas a los cocodrilos. Robert decidió llamar al FBI. Una semana después, la noticia fue difundida por la televisión local, ocasionando que cundiera el pánico. El comisario Robert, al igual que el veterinario especialista del instituto y el FBI, se preguntaron qué había causado la muerte de los granjeros. En los diarios locales empezaron a especular con noticias falsas, ya que unos publicaban que era un arma biológica creada por los chinos, otros que era un pote de veneno arrojado a los pantanos por los rusos, y unos hasta atrevieron a especular que era una nueva droga diseñada por los colombianos, lo que había desatado el caos. Pasaron 2 meses para que el comisario Robert descubriera que en una fábrica clandestina de alimentos, una noche por el accidente del mozo de la limpieza, rompió un matraz en el cual se encontraba una sustancia secreta para acelerar el crecimiento de los animales, el cual no había sido probado, que al derramarse fue bebido por una gallina que estaba como sujeto de prueba, ocasionando la muerte aparente de la gallina, que asustó al mozo, que dejó el lugar abandonado, por lo cual no se enteró que la gallina se volvió zombie. Ante este hecho, el comisario decidió callar para darle caza a la gallina zombie, ya que sin la presa y el FBI se enteraba, iba a ser la burla de todo el estado. Y vaya que estuvo muy interesante su guión, muchachos. Y bueno, por esta sección, La Rebelión, ha sido todo. Espero y les haya gustado, Y esperamos que hayan disfrutado de este nuevo programa, Los Nuestros. Háganos saber en los comentarios si quieren saber algo más acerca de nuestros guionistas. Nos vemos hasta la próxima.